Bienvenidos al podcast antifujifascista. Para entender qué es el fujifascismo no hay mucha ciencia. Entendámoslo así. F es igual a Fujimori, que es el resultado de autogolpe más autoritarismo, más dictadura, más capitalismo, más corrupción y violaciones a los derechos humanos, entre desapariciones forzadas, tortura, asesinatos e impunidad. Y si no te cuadra, se disuelve. Disolver. El fujifascismo tiene un origen. El origen está en Alberto Fujimori. Fujimori llegó a la política peruana en 1990 y en una década se consolidó como un dictador, ejecutando un golpe de Estado, aprobando una constitución neoliberal a su medida, organizando un referéndum que ganó con la propaganda tramposa de la lucha antisubversiva y secuestró el aparato estatal con apoyo de empresarios aliados. Corrupto confeso, capturó las instituciones del Estado y los medios de comunicación. La fujicontaminación también alcanzó a otros partidos políticos ambiciosos de poder. Esta casta mafiosa, que hoy aún con la muerte de Fujimori se constituye en una fuerza de derecha extrema, ultraconservadora, arrasa con derechos civiles, movimientos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, demoniza y persigue a sus opositores. El fujifascismo nació con F de Fujimori y se extiende como una herencia maldita. Justamente para poder reorganizar la sociedad peruana, que es lo que hizo el fujimorismo con su proyecto autoritario, ¿no? A partir del año 92, cerrando, digamos, de manera arbitraria las instituciones, mandando a los militares otra vez a las calles y generando ese miedo, ¿no es cierto?, de que la población pueda responder, ya toda esa decisión, digamos, intencional de expresar el poder, digamos, de la Fuerza Armada, el poder del Estado, el poder de la violencia del Estado, que tenía como fin instalar este proyecto de sociedad, pues no podía hacerse sin violencia, ¿no? Porque evidentemente lo que iba a haber era una reacción, una respuesta de la sociedad, a pesar de que veníamos también de un momento de violencia que no se cerraba, ¿no es cierto?, que era el periodo de violencia política de los años 80, pero todo eso tenía que hacerse, yo creo que mandando un mensaje, ¿no es cierto?, a la sociedad de si alguien se atreve a contradecir, ¿no es cierto?, las líneas maestras de este proyecto que estamos encaminando, un proyecto en el que la educación se puede mercantilizar, las pensiones se pueden mercantilizar, y hemos visto lo que ha pasado después de 30 años de un sistema privado de pensiones o de un sistema universitario donde podías poner una universidad en una cochera, digamos, más o menos. Pero ese mensaje era a cualquiera que tenga una voz disidente, una voz que critique o cuestione siquiera mínimamente esto, pues la respuesta va a ser la represión, la muerte, la desaparición. Por eso, claro, en el caso del fujimorismo, el inicio del régimen estuvo, digamos, signado por casos emblemáticos de violación a los derechos humanos. No fue, por supuesto, una situación de vulneración a los derechos humanos de forma masiva, ¿no es cierto? No se mataba a cualquiera que estuviera en la calle. Se iba generando, ¿no es cierto?, casos bajo los cuales se buscaba aleccionar a sectores específicos, los estudiantes, ¿no es cierto? Casos como el del Cantuta, pero también el de la Universidad del Callao, universidades públicas del país, donde hay estudiantes en la época de los 90 desaparecidos en las sótanos del Servicio de Inteligencia, en la Universidad de San Marcos. La intervención de las universidades fue parte de ese proyecto. Entonces, desaparecer cualquier tipo de voz crítica, ¿no? Porque si no, la consecuencia era no solamente la detención arbitraria, el procesamiento bajo las leyes terroristas, ¿no es cierto? Ya en teoría se supone se estaba cerrando la etapa de hegemonía de Sendero Luminoso, porque se estaba capturando a Abimael Guzmán, pero al mismo tiempo se usó esas leyes antiterroristas para silenciar voces de cualquiera que pudieran significar, pues, algún tipo de respuesta contra ese autoritarismo. Entonces, ese fue, digamos, el carácter del fujimorismo, aleccionar a la sociedad a través de la violencia para poder tener el camino libre de llevar a cabo este proyecto de reorganización de la sociedad en varios ámbitos, ¿no? Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. En 1990 a Fujimori lo calificaron como un outsider, un extraño para el común de la élite política. El sociólogo Julio Kotler lo llamó el candidato de la antipolítica. Su historia de vida en detalle por ahora no nos interesa. Lo que sí nos interesa es lo que construyó durante 10 años de gobierno y continúa su legado.
José Ragas, autor del libro Los años de Fujimori, explica el proceso neofascista del fujimorismo. Porque además el fujimorismo no es un movimiento homogéneo en el sentido que no tiene una ideología clara, es más bien un culto a la personalidad, ¿no? De Fujimori padre que acaba de fallecer, pero a la vez también tiene tal flexibilidad que permite que diversos grupos de derechas, incluso también de izquierdas, se reconozcan dentro del fujimorismo como alguien que responde a los intereses, desde una derecha conservadora aristocrática, ¿no? Nobiliaria, hasta, por ejemplo, una derecha popular, ¿no? Entonces, eso creo que permite justamente que el fujimorismo pueda movilizar diferentes aspectos en el momento que lo necesita, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que están concentrando una serie digamos, de tendencias y también organizándose de manera mucho más articulada para poder convertirse en lo que podría denominarse un neofascismo en todo caso, con movilización de personas, con un culto a la personalidad, con una criminalización de opositores, ¿no? Y con el intento de capturar el Estado para poder, digamos, reconvertirlo en lo que ellos desean. He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal, para una honesta y eficiente administración de justicia. Para conocer el fujifascismo hay que investigar a Fujimori, a sus herederos, sus viejos y nuevos aliados. En síntesis, su sistema político corrupto, capitalista, salvaje y antiderechos. El relato fujifascista nos ha vendido discursos desinformantes. Primera desinformación, que Fujimori es un héroe porque derrotó al terrorismo. Fue el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia llamado GEIN, conformado antes de Fujimori, el que capturó a Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. Cuando fue capturado, Fujimori se encontraba pescando en una región de la selva y se atribuyó el éxito del operativo. A la lucha antiterrorista la convirtió en una carnicería con la creación del Grupo Colina, un destacamento paramilitar que cometió crímenes como La Cantuta y Barrios Altos. Lideró el uso del terror por parte del Estado. Segunda desinformación, que Fujimori es inocente y no cometió delitos sino errores. No fue un error, sino un delito la apropiación de fondos públicos. Se benefició de más de $400 millones de fondos públicos. Fue condenado a 6 años de prisión después de haberse declarado culpable por cargos de corrupción, espionaje y compra ilegal de medios de comunicación. No fueron errores, sino delitos las violaciones a los derechos humanos cometidos en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Por estos crímenes, Fujimori recibió 25 años de prisión, al concluirse que fue autor mediato. Tampoco fueron errores las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres pobres, principalmente indígenas y campesinas, realizadas entre 1996 y 1998, que aún esperan justicia y reparación. ¿Cuáles son los peligros que tú adviertes de continuar esta? Por ejemplo, estamos en un régimen autoritario, no sé si tú ya lo llamas dictadura. Es muy pertinente, ¿no? Porque estamos en un momento en el que no podemos hablar de un régimen democrático realmente, que es lo que hoy día está ejerciendo en el Perú. Pero no es solamente un problema de las personas que están en el poder. Por supuesto, hay una responsabilidad enorme de alguien como Dina Boluarte en la crisis que estamos viviendo, en el deterioro de las condiciones democráticas, de los derechos fundamentales de las personas. Hay una responsabilidad también concreta en estos congresistas, en estas bancadas, en el fujimorismo mismo, que hoy día tiene una hegemonía dentro del Parlamento, así se quieran lavar las manos de cuando en cuando, y sus aliados, ¿no? Los Acuña, los propios las personas del serronismo, tienen una complicidad que les permite manejar este Parlamento y de alguna forma orientar a este régimen autocrático. Pero no es solamente el problema de ellos, ¿no? De estas personas de manera específica. Como creo que estamos conversando, lo que termina consolidándose también en el proceso, ¿no es cierto?, de existencia de estos sectores en el poder, es una forma, ¿no es cierto?, de ejercer el poder justamente, ¿no? Y la forma de ejercer el poder
en los últimos años tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la violencia, ¿no es cierto? Cualquier tipo de acto, digamos, de protesta digamos, confrontacional, es reprimido, ¿no? Se llega hasta situaciones de asesinatos, como las más de 50, 60 personas que han sido asesinadas en el Perú, y se quiere eso normalizar. Entonces yo creo que estamos caminando hacia un momento en el que si no hay un cambio en la correlación de fuerzas, probablemente lo que vaya a hacerse es agudizarse más esa lógica de ejercicio del poder violento, autoritario, vertical, ¿no? En el que no existe ningún tipo de criterio para defender mínimamente derechos humanos o defender, pues, derechos fundamentales de las personas, ¿no? A ese momento, digamos, a esa situación nos estamos aproximando, digamos, con mucha rapidez y, claro, producto de una herencia, pues, que nos ha costado hasta ahora, ¿no? Digamos, sacarnos de encima. Así que creo que hay muchos vínculos y muchas similitudes de lo que se vivió en los años 90 y lo que estamos viviendo ahora, pero ciertamente en este momento tenemos además otros factores propios que están agudizando esta crisis, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fujifascismo? Veamos, el fascista, el facho, es un término usado para señalar a una persona con una ideología autoritaria, represiva y tirana. Eliminar al opositor y la diferencia sin importar la vida humana. Por ejemplo, esterilizar forzadamente a aquellas que desprecias. ¿En qué momento la fórmula facho más fujimorismo se vuelve parte de nuestras vidas? El sociólogo Aníbal Quijano alertaba en el 2000 que un tercer mandato de Fujimori sería un fascismo abierto y sin descaro. ¿Quién diría? Mario Vargas Llosa en el 2011 escribía que la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y posible gobierno sería un fascismo del siglo XXI. Creo que de alguna manera todos esos cambios que son a nivel estructural, económico y social y político, dan lugar obviamente a nuevos tipos de culturas, ¿no? A nuevos tipos de lenguajes también, nuevos tipos de protestas, también nuevos tipos de vinculación de las personas, e incluso hasta el día de hoy, o sea, la forma en la cual este tipo de neoliberalismo a la criolla, incompleto, violento y también precario, está cambiando incluso la manera en la cual las personas viven, ¿no? Y creo que eso, mientras más nos concentremos en estudiar a Fujimori como persona y dejemos de lado estos otros aspectos, creo que es lo que mejor sabe hacer el Fujimorismo, que es expandirse, ¿no? Sin que uno lo note, ¿no? Entonces, me parece que precisamente el Fujimorismo tiene que analizarse como un fenómeno multidimensional, ¿no? Como algo que afectó definitivamente nuestras vidas, y no solamente reducirlo a la figura del padre o la figura de la hija, ¿no? Sino verlo como un sistema mucho más complejo. El fujifascismo se fortalece con la existencia de estas extremas derechas afines a su proyecto. El caso del fujimorismo es distinto porque no es un fenómeno nuevo, o sea, no es como Trump, no es como Bolsonaro, no es como, digamos, Milei inclusive, no es como Orbán, sino que ya viene de una tradición más antigua, viene de los años 90, ¿no? Pero solamente que lo que ha hecho el fujimorismo, al igual que la derecha mundial, se ha ido reconvirtiendo. ¿Ya? Entonces ha ido también asimilándose con este tipo de movimientos, y lo que estamos viendo ahora básicamente es una manifestación en la cual el fujimorismo está copando el Estado, ¿no? Y está haciendo cosas que en los 90 quizás ya había planteado, pero que lo ha continuado y que la gente lo aprueba, ¿no? Lo hemos visto en el funeral, lo hemos visto también en algunos elementos, y cómo esto les va a permitir, que es un elemento muy importante de estos neofascismos, controlar una narrativa. O sea, la idea de que básicamente Fujimori salvó al país, ¿no? Y de que se necesita cualquier tipo de medida, incluso mano dura, para poder mantener la economía y para poder mantener la estabilidad de un país, ¿no? Y si eso implica eliminar simbólica y físicamente a los enemigos, básicamente se da carta libre para eso, ¿no? El fujifascismo está fortalecido con la dinastía Fujimori. Su primogénita, Keiko, ha creado una escuela naranja para impulsar su partido. Son los impulsores de leyes antiderechos contra las mujeres, LGTBIQ+, trabajadores, campesinos, opositores políticos, contra pueblos indígenas y contra el medio ambiente. Diríamos que el fujimorismo en relación al capitalismo termina promoviendo un capitalismo de amigotes, ¿no? Que es un término que se suele usar, ¿no? Es decir, en teoría el capitalismo genera, ¿no es cierto?, un contexto en el cual hay libertad económica, hay libertad de inversión, en el cual hay competencia del mercado, y esto, como mencionaba, no se ha traducido en la estructura económica del Perú, ¿no? Sino más bien que ha generado que
Por ejemplo, cuando se han vendido empresas públicas en el país, han ido asociadas a sectores específicos, ¿no? Cuando se han promovido algunas leyes, han ido asociadas a grupos económicos específicos, y sumado a ello, ¿no es cierto?, el fujimorismo ha generado una forma de capitalismo en el cual, en el caso peruano, se intersectan, lo mencionaba Francisco Durán, ¿no?, 3 tipos de economía que ya conviven y que lamentablemente afectan a la vida de los peruanos, que es la economía formal en teoría, ¿no es cierto?, la economía informal y la economía ilegal, que en los últimos años está creciendo tanto, ¿no?, y que se está además haciendo cada vez más visible incluso en zonas urbanas, en ciudades. Entonces nos damos cuenta que el fujimorismo, promoviendo en teoría, Estado mínimo, Estado que no participa, Estado que no tiene capacidad ni siquiera de garantizar condiciones mínimas a los ciudadanos y ni siquiera seguridad ciudadana, lo que hace es estar de espaldas, ¿no es cierto?, brazos cruzados, para poder promover una economía mucho más inclusiva, que incorpore a los sectores que ahora están por fuera de la formalidad, y que incluso pueda cuidar a sus ciudadanos ante las actividades de economías delictivas, que, como mencionaba, no solamente tienen un impacto en la economía de los peruanos, sino también incluso en sus condiciones de vida, en su seguridad, en su salud, pensando, por ejemplo, en la minería ilegal, pensando en la contaminación ambiental, en la trata de personas que afecta a tantas mujeres en Madre de Dios, por ejemplo, en el trabajo infantil también asociado a esas actividades delictivas. Entonces, esa es una característica del fujimorismo, haberse puesto, ¿no es cierto?, ojos hacia un lado, permitiendo la proliferación de ese tipo de actividades económicas en el país. Cometimos errores, decía Keiko Fujimori mientras candidateaba para su tercera campaña presidencial, desestabilizando al país desde el Congreso con su bancada y aliados. Ese es el fujifascismo, concentración de poder cueste lo que cueste. ¿Y quiénes son ahora sus aliados? Van desde los partidos más conservadores, fachos y defensores de la Constitución fujimorista, como Alianza para el Progreso, Acción Popular, el APRA, Avanza País y Perú Libre. Papá, nos dejas una valla muy alta, pero en tu vida y con tu ejemplo nos has enseñado a cómo tenemos que seguir caminando. Nos has enseñado cómo amaste a este país maravilloso. Hoy vamos a continuar con tu trabajo, por supuesto. Este es el inicio de una serie de entregas donde te mostraremos la verdadera cara del fujifascismo. Este podcast ha sido producido por laindómita.pe.